Om Namaste. En este vídeo vamos a hacer una pequeña presentación del yoga del conocimiento real y discriminatorio, el Rajaguya Yoga, del capítulo 11 del Bhagavad Gita. Recordemos que este capítulo está dentro del bloque del Bhakti Yoga. Podemos considerar que este capítulo está dividido en 7 bloques. En el bloque 1, entre los versos 1 al 3, vamos a encontrar lo que es el rey de las ciencias, la esencia del Dharma y el misterioso secreto soberano. En los anteriores capítulos, Krishna observó que Arjuna tenía fe y por tanto estaba ya preparado para conocer el misterioso conocimiento, el rey de las ciencias, y el secreto soberano, el rey de los misterios, es decir, la verdad eterna y absoluta, que solamente puede ser conocido mediante la experiencia, la intuición directa, es decir, el conocimiento discriminatorio. Os leo este primer verso. Ahora te declararé, a ti que no censuras, este misterioso conocimiento, junto con el conocimiento discriminatorio, conociéndolos serás liberado del mal, es decir, de la ignorancia. Krishna declaró que este conocimiento, ese rey de las ciencias, es la esencia nada más y nada menos que del Dharma. Os leo el verso número 2. Este conocimiento es el rey de las ciencias, el rey de los misterios, puro y soberano, capaz de entender la comprensión directa, la esencia del Dharma, fácil de practicar, inmutable. Estamos acostumbrados a estudiar temas, asignaturas relacionadas con el conocimiento finito, matemáticas, física e historia. Es decir, un conocimiento relacionado con cosas mundanales y perecederas. Krishna nos habla de un conocimiento superior, el conocimiento de Brahman, Brahmayana, la verdad última e imperecedera que solo se obtiene por experiencia directa, en donde ya no valen ni libros ni rituales y que además es sencilla y el origen de todo el Dharma. Si el yogi no tiene fe en este conocimiento, no realizará el Señor, ni se liberará de la muerte. Entre comillas, en el verso 3 nos dice, regresan una y otra vez al camino del mundo de la muerte. Si tiene fe en este conocimiento, será liberado de la ignorancia. En el segundo bloque, en los versos 4 al 6, encontramos lo que hemos llamado la paradoja del poder soberano del Señor. Krishna afirmó la siguiente paradoja, y fijaros bien, todos están en Él, pero Él no está en ellos. Y esto lo encontramos en el verso número 4. Todo este mundo está impregnado por mí y manifestado en mi forma. Todos los seres están en mí. Yo no estoy en ellos. Como el Señor impregna a todos los seres, tú como buscador deberías reconocer su existencia en todas partes. Por ello, no debes realizar malas acciones y tienes que tener amor por todos y devoción al Supremo. Y a continuación da la respuesta a esta paradoja. Ese misterio, ese milagro, era su único poder. Y os leo, y sin embargo, estos seres no están en mí. Ese es de hecho mi único poder como Señor. Yo sostengo a todos los seres, pero yo no estoy en ellos. Mi ser los trae a la existencia. Es decir, toda la creación es del Señor, lo visible y lo invisible, y por tanto todos los seres están en Él. Sin embargo, Él lo trasciende a todo, ya que es el autor de todo. Así podríamos deducir que los seres no están en Él. Os leo un bonito comentario de Swami Sivananda al respecto. El Señor lo crea todo, lo sostiene todo, y cuando tiene lugar la disolución final, lo absorbe todo en sí mismo. Él los volverá a manifestar cuando comience la próxima creación. Todos los seres que ignoran este conocimiento quedan atrapados impotentes en el ciclo del nacimiento y muerte. Krishna declaró también que todos los seres están contenidos en mí, en el verso 6. El tercer bloque, entre los versos 7 y 10, encontramos la creación, el Sriti, la preservación y destrucción pralaya del universo. Y Krishna nos explicó este secreto en términos de Prakriti y Kalpa, ciclo del tiempo. Acordaros que en el capítulo anterior ya nos habíamos referido al Kalpa.
Al final de un kalpa, noche de Brahma, destrucción del universo Pralaya, todos los seres son absorbidos en su Prakriti. Al inicio de un kalpa o día de Brahma, evolución o manifestación del universo, él les da la vida. Y os leo el verso número 7. Todos los seres se funden en mi Prakriti al final de un kalpa, y de nuevo les doy la vida cuando comienza un kalpa. Prakriti se refiere a la materia básica del universo. En el capítulo 14, el yoga de la diferenciación de las tres gunas del Gita, se explica con detalle. Os leo el verso número 3 del capítulo 14. El gran Prakriti es para mí el vientre en el que yo deposito el germen. De allí nacen todos los seres. Es decir, todos los seres están bajo el poder de Maya, la ilusión. Y Maya está bajo control del Señor. Así que el Señor declara que Prakriti es suyo. Es decir, está bajo su control. Por lo tanto, uno debe buscar la ayuda y el apoyo del Señor si llega a caer en las redes del engaño. Cuando los seres surgen es creación, y cuando los seres se retiran es disolución o pralaya. Y de nuevo Krishna le reafirmó a Arjuna que todos sus primos Kauravas, contra los que debía pelear, ya estaban muertos debido a su Prakriti. Recordar la depresión de Arjuna en el capítulo 1 cuando debía matar a sus parientes. Y os leo el verso número 8. Recurriendo a mi Prakriti, yo envío una y otra vez esta multitud de seres impotentes bajo el dominio de Prakriti. Y muy importante, sin embargo, el Señor nunca actúa, Él no está actuando. Y os leo el verso número 9. Pero toda esta actividad no me ata, permaneciendo indiferente, sin yo atarme a ella. Y el Señor, como único testigo silencioso durante la creación, preservación y destrucción del universo, no se ve ni afectado ni tiene ningún tipo de atadura. Él es quien lo sustenta todo mediante su prakriti cósmica para que todo continúe. Y os leo el verso número 10. Conmigo, como testigo que lo preside todo, Prakriti hace nacer todo lo que se mueve y lo que no se mueve, y por eso la rueda del mundo sigue funcionando. En los versos 11 y 15 encontramos el siguiente bloque que nos habla de los necios y de los iluminados, los que siguen el Bhakti y el Jnana Yoga, y de las encarnaciones del Señor. Una vez aclarada la anterior paradoja, el Señor se refiere a quienes niegan la existencia de Dios y a los que no lo reconocen ni como el rector ni como a quien mora en el cuerpo humano, como quienes no entienden este conocimiento. Hay una frase de Sri Ramakrishna sobre el ateísmo que me viene a la memoria y decía que tú puedes ver muchas estrellas en el cielo por la noche, pero no cuando el sol levanta. Y decía, ¿podrías asegurar que no hay estrellas en el cielo durante el día? Oh hombre, no puedes decir que no hay Dios porque no puedas encontrarlo en los días de tu ignorancia. Es decir, el Señor toma el cuerpo para bendecir a sus devotos y también se refiere a las encarnaciones, a los avatares como hombre. Al no conocer mi naturaleza trascendente como el Señor soberano de todos los seres, los necios me condenan encarnado como hombre. Esto era el verso número 11. Recuerda que en el capítulo 4, en los versos 7 y 8, Krishna ya explica por qué cuando se pierde el Dharma, la rectitud, el Señor se encarna como avatar para restablecer el Dharma y proteger a los rectos. Pero muchos no le reconocen como tal. De ahí este verso. Cuando un yogi, una gran alma, un Mahatma, ha realizado a Dios y le adora con devoción, verá al Señor habitando en todos los seres y criaturas, contemplando así la unidad subyacente de la existencia en todos los nombres y formas. Os leo el verso número 13. Pero esas grandes almas que recurren a la naturaleza divina me conocen como la fuente imperecedera de todos los seres y me adoran con una mente íntegra. Y declaró de nuevo una gran alabanza al camino Bhakti, siempre declarando mi gloria, esforzándome con fe firme, me rinden un homenaje devoto, siempre unidos a mí me adoran. También se refirió a los que siguen el camino del conocimiento, el Jnana Yoga,
Sin embargo, otros me adoran con el sacrificio del conocimiento, a quien tiene que ser visto en todas partes, el todo es uno, como diferente o como muchos. Observa las diferentes formas de adoración, todas ellas válidas siempre que se hagan con una fe inquebrantable. El siguiente bloque, el quinto, lo encontramos entre los versos 16 y 19 y nos habla de la forma universal del Señor. Ahora Krishna procede a explicar la naturaleza del Señor en varios emotivos shlokas, como por ejemplo, os leeré el 17 y el 19. De este universo yo soy el Padre, la Madre, el Creador, el Ancestro. Yo soy lo que se debe saber, la sílaba sagrada Om. Yo doy el calor, me detengo y vierto la lluvia. Soy la inmortalidad y también la muerte. Oh Arjuna, también soy el ser y el no ser. En este último verso, ser hace referencia a lo manifestado y no ser debemos entenderlo como lo inmanifestado. Si reflexionamos sobre este verso, podemos deducir que todo, absolutamente todo, no es más que una manifestación del Señor. En el capítulo 11 del Gita, el yoga de la forma universal del Señor, se analiza este Visvarupas Sandarshana o forma universal del Señor. El siguiente bloque, el sexto, lo encontramos entre los versos 20 y 25 y se refiere al fallo de seguir la ley védica y no al bhakti y a la adoración de otros dioses. En el verso 21, Krishna se refirió a los seguidores de los tres Vedas y que los que siguiendo la ley védica anhelan el fruto de su acción solo logran seguir la ronda del nacimiento y de la muerte. Es decir, quien desea los frutos de la acción no sigue la doctrina del Niskala Karma, la acción desinteresada sin ninguna expectativa por sus frutos o resultados. Y a continuación les comparó con los que siguen la vía Bhakti. En cuanto a los que me adoran pensando solo en mí y en nada más, siempre unidos a mí, yo me responsabilizo de darles lo que necesitan. Krishna nos recordó de nuevo el principio de armonía entre religiones, enunciado siglo después por el Ramakrishna. Acordaros, tantos caminos, tantas religiones. Cualquiera que sea el camino que uno siga, el hombre puede alcanzar al Señor si lo busca honradamente y con devoción. Y os leo el verso 23. Incluso aquellos que dedicados a otros dioses los adoran con plena fe, incluso ellos no adoran a nadie excepto a mí, aunque no de acuerdo con la regla. En el bloque número séptimo lo encontramos entre los versos 26 y 34 y se refiere un poco al Bhakti Yoga y a la entrega al Señor mediante el Karma Yoga. Krishna afirmó que el Señor, que mora en el interior de cada ser, acepta con amor cualquier ofrenda hecha para mí, con devoción por un alma sincera. Verso 26, refiriéndose al camino de la devoción. Además, haga lo que haga el hombre, tiene que dedicárselo a él. Krishna reafirmó cómo el hombre se libera de la esclavitud de la acción. Y os leo el verso 28. Así serás liberado de la esclavitud de la acción, dando buenos y malos frutos. Habiendo logrado tanto la renuncia como la ejecución, serás liberado del nacimiento y la muerte y vendrás a mí. En el primer verso podemos ver una referencia, en la primera parte podemos ver una referencia al Karma Yoga y luego también al Yoga del conocimiento de la acción y de la renunciación, el capítulo 4. El Señor ama a toda la creación, todos son iguales para Él. Sin embargo, quienes siguen el Bhakti están en mí y yo en ellos. Y os leo el verso número 29. Yo soy igual para todos los seres. Conmigo no hay ni desfavorecidos ni favorecidos. Pero los que me adoran con devoción están en mí y yo en ellos. Es decir, la firme devoción conduce al hombre al Señor Supremo, quien está presente en todos los seres y quien se manifiesta en el corazón del verdadero devoto. El Señor manifestó su grandeza aceptando incluso al pecador. Y os leo los versos 30 y 31. Un pecador, por grande que sea, si vuelve a mí con absoluta devoción, debe ser considerado un santo porque tiene una firme determinación, porque pronto será justo y ganará la paz eterna. Tienes que saber con certeza que mi bhakti nunca perece. Krishna concluyó así este emotivo discurso. En mí fija tu mente, hacia mí tráeme tu devoción,
a mí ofréceme tu sacrificio, a mí reverénciame, habiéndote unido así a mí y haciéndome a mí tu fin y tu objetivo, ciertamente a mí vendrás. Este verso es fundamental en el Gita, muy importante. Reflexiona, medita sobre él. ¿Podrías identificar a qué caminos del yoga se ha referido Krishna en este verso? Muchísimas gracias. Namaste.